Muy buenas noches a todos los hermanos, a todos los amigos que en esta noche se conectan para participar de este tiempo, ¿verdad? Llamado Reflexiones de Esperanza. En esta noche traemos una reflexión de esperanza titulada Un misterio revelado a su pueblo. Se los anuncié el miércoles en la noche, así que estamos ahora muy a la expectativa de lo que Dios nos quiere decir en esta noche, ¿verdad? A través de esta reflexión. Póngale mucha atención a ese título, Un misterio revelado a su pueblo. ¡Wow! Claro que sí, porque cuando nosotros no conocíamos a Dios, a nosotros no se nos había revelado los misterios de Dios, pero ahora que conocemos a Dios, se nos ha revelado los misterios de Dios. Es muy diferente. Así que vamos a comenzar definiendo lo que significa misterio. Misterio en el pensamiento bíblico significa algo que estaba escondido, pero que ha sido revelado, que la gente a veces no lo puede entender, sino es por revelación divina. Eso es misterio en el pensamiento bíblico. En una ocasión, Daniel se va donde Arioc había sido enviado por el rey Nabucodonosor para que matara a unos sabios de Babilonia porque no habían podido interpretar los sueños de él, ¿verdad? Entonces, Daniel dice a Ananías, mira Ananías, Misael y Azarías, ustedes me tienen que ayudar a orar. Ustedes tienen que orar para poder tener la revelación de ese sueño y que no vayamos a morir nosotros, así como Nabucodonosor manda a matar a los sabios de Babilonia porque no han interpretado sus sueños. ¿Y qué pasa? ¿Qué usted cree? Daniel pide la oración a sus amigos y definitivamente Dios responde y Daniel recibe la revelación. Él se va donde Arioc, le dice a Arioc que no mate a los sabios, que más bien se vaya con él allá donde el rey, y allí entonces cuando llega el rey le pregunta, ¿tú puedes decirme lo que soñé y lo que significa lo que soñé? Entonces Daniel le contesta, oren, intercedan al Dios del cielo. Les había dicho Daniel antes. Así que Daniel ahora estaba firme, estaba afincado, estaba contento porque había recibido la revelación. Y cuando el rey le hace esa pregunta, Daniel recuerda esa frase, oren, interceden, que él le había pedido a sus amigos, y Daniel le puede responder a Nabucodonosor, no hay sabios, no hay brujos, no hay magos, no hay adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero les dice, pero hay un Dios allá en el cielo que revela los secretos y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. ¡Qué seguridad! ¿Con qué aplomo? ¿Verdad? Después de haber experimentado la respuesta a la oración que sus amigos y él hicieron para recibir esa revelación.
Pero Él está poniendo en esta palabra algo que tiene que ver precisamente con un misterio que Dios está revelando a su pueblo. Cada vez que nosotros leemos esto, hermanos, hay un misterio aquí escondido que Dios le está revelando a usted, que Dios me está revelando a mí. No hay sabios, no hay brujos. Daniel 2, 27 y 28. No hay sabios, no hay brujos, no hay magos, no hay adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos, que es lo mismo que misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Todos sabemos, queridos amigos, queridos hermanos, que a Jesús le gustaba enseñar muchas historias por parábolas, y la idea era que fueran sus enseñanzas más claras o sus historias más claras a los oyentes. Que las verdades espirituales que estaban escondidas en esas historias fueran más claras a los oyentes también. En otras palabras, ponérsela más fácil para que las pudieran recordar. Y además evitar ofender a la gente, ¿verdad?, hostil, que no quisiera recibir la verdad. Y un día el Señor estaba enseñando por parábolas y sus discípulos vinieron y le preguntaron que por qué usaba parábolas. Cuando Él hablaba a la gente, y Jesús le contesta lo siguiente. En Mateo 13:11 le contesta lo siguiente, dice: y respondiendo Él les dijo: porque a vosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿A quienes no se les ha concedido? A quienes sí se les ha concedido. Pues definitivamente a los creyentes se les ha concedido los misterios de Dios. A los no creyentes no se les ha concedido el misterio del reino de los cielos. Entonces, querido hermano, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted escudriña, cada vez que usted medita y a la vez hace conforme a todo lo que usted vio escrito en la palabra de Dios, usted recibe revelación del misterio de Dios. Usted recibe revelación del misterio del reino de Dios, de los cielos. Hoy yo quiero recordarles parte de ese misterio revelado, que nosotros hoy recordemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Eso es una de las cosas más importantes que Dios quiere revelar a sus hijos. ¿Quién es Dios y quiénes son ellos en Dios? Así que vamos a ver parte de ese misterio, porque, hermanos, dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a ver lo que dice el Salmo 115 del versículo 4 al 8. Mire lo que dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro, madera, yeso. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Dice:
y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¿Qué misterio Dios le ha revelado a su pueblo? ¿Qué misterio más grande Dios le ha revelado a su pueblo? Hermanos, sí, porque nosotros estábamos una vez atados, ¿verdad?, a ese pensamiento y a esa creencia, ¿verdad?, que nosotros íbamos a ciertos recursos que en realidad no tenían los recursos para respondernos a nosotros, y nosotros íbamos y nos arrodillábamos, nosotros íbamos y clamábamos. No sabíamos, ese misterio de Dios no se había revelado para nosotros, pero una vez que nos acercamos a la palabra de Dios, ese misterio, ¿verdad?, fue revelado para cada uno de nosotros. Mire, ídolo puede utilizarse para nombrar a la representación de una divinidad a la cual se le rinde culto. Imagen es una representación plástica de una persona o de una cosa, especialmente efigie, que es objeto de culto. La veneración es muy importante que lo definamos. Es un culto que se rinde a los santos o a las cosas sagradas. La veneración de santos es una práctica en las iglesias tradicionales y ortodoxas. En esta práctica, las personas santas, ¿verdad?, entre paréntesis, es decir, muy cercanas y entregadas a Dios, ya sea que hayan muerto o que hayan sido llevadas al cielo, son reconocidas oficialmente por la iglesia como santos. Claro, esto después de una fuerte investigación de sus milagros y de su vida. Entonces, eso es muy importante. Las imágenes de estos santos se exponen en distintas iglesias. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito de mostrar a los fieles cómo eran esos santos y para que sigan su ejemplo de llevar la vida de Jesús a nuestra época. Esta práctica no es considerada una forma de idolatría por la iglesia tradicional. La iglesia tradicional dice, las imágenes han sido puestas allí no con el propósito para lo cual lo hacen la gente. Ellos lo hacen con el propósito de mostrar a sus feligreses cómo eran estos que ahora son santos, para que sigan su ejemplo de llevar la vida de Jesús a la época en que están viviendo. Los ídolos, hermanos y amigos, tienen boca, tienen ojos, tienen oídos, tienen nariz, tienen manos, tienen garganta, tienen pies. Pero sabe una cosa, los ídolos no pueden hablar, los ídolos no pueden ver, los ídolos no pueden oír, los ídolos no pueden oler, los ídolos no pueden sentir, los ídolos no pueden caminar de ninguna manera, no pueden hacer ninguna de esas cosas. Mira, referente a esto, yo te voy a decir algo. Te dije que los ídolos tienen boca, tienen ojos, tienen oídos, tienen nariz, tienen manos, tienen pies, pero ellos no pueden hablar, ellos no pueden ver, ellos no pueden oír, ellos no pueden oler, ellos no pueden sentir, ellos no pueden caminar. Pero ¿sabe una cosa? Hay una mentira que ha plantado el enemigo de nuestras almas de que los ídolos tienen control de nosotros, lo cual no es así. Yo tengo testimonio de personas que ellos rendían culto a otros dioses
y tenían altares en su casa y los altares estaban compuestos de muchos utensilios. Y estas personas recibieron la revelación de Dios, recibieron esa palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Estas personas tuvieron la convicción de que en realidad esos ídolos a quien ellos veneraban no tenían respuesta para ellos. Y yo tuve la oportunidad, en muchos momentos he tenido la oportunidad de ir a esos lugares donde estas personas nos han autorizado para tomar todos esos ídolos, ¿verdad? Despedazarlos todos y botarlos. No quieren las personas que ya eso sea parte de su vida, porque ellos sabían que estaban cometiendo un tremendo error. Así que, queridos hermanos y amigos, hay testimonio de ese hecho. Es más, les dijeron, si te sales de eso, si dejas de practicar esto, si te dejas de arrodillar, ¿verdad? Y de venerar tal o cual ídolo o Dios, pues van a venir repercusiones terribles sobre tu vida. Eso es una mentira del enemigo. Eso es una mentira del enemigo. Ellos no tienen control sobre ti. Ellos no tienen control de ninguna manera sobre ti. De ninguna manera tienen control sobre ti. Así que sigamos adelante. ¿Qué afirma la iglesia? Desde sus orígenes, queridos hermanos y amigos, si nosotros seguimos la tradición judaica, la iglesia afirma que solo Dios es santo. El apóstol Pablo designaba como santos a los cristianos que vivían en una ciudad determinada, expresando la santidad como el estado de comunión con Dios en la iglesia por el bautismo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, se nos ha revelado un misterio, porque a vosotros se os ha revelado o se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Otra vez en Mateo 13:11. Parte del misterio, queridos amigos, queridos hermanos, es que cualquier otro ídolo, hermano, ponga atención, cualquier otro ídolo, llámese efigies de santo, representación de una persona en una moneda, pintura o escultura, dios, agorero, brujo, mentalista, espiritista, babalao, pergamino, sabios, adivinos, magos, tienen las características que tienen los ídolos. Ellos no nos van a responder, no son nuestro recurso, no tienen los recursos para responder a nuestras necesidades. Es parte de la revelación de este misterio que nos ha sido dada por el Espíritu. Otra cosa, ahora conocemos, hermanos, a un Dios que es el Dios de los dioses y de todos los ídolos inventados por el hombre aquí en la tierra, que tiene muchas características importantes. Se nos ha revelado ese misterio. Así como los ídolos tienen algunas de las cosas que voy a mencionar, pero que no pueden hacer nada con lo que ellos tienen, con lo que el hombre les ha confeccionado, porque son los hombres los que lo han hecho, ¿verdad? De diferente material. Pues nosotros sí tenemos al Dios de los dioses, ¿verdad? Al Dios de todos los ídolos que han inventado aquellos hombres aquí en la tierra, y tiene las siguientes características. Dios tiene boca para hablar.
Mire, está Moisés con Dios recibiendo instrucciones, recibe los 10 mandamientos, hay relámpagos, hay trueno, hay humo, ¿verdad? Y los israelitas están con miedo y los israelitas, ¿sabe qué le dicen a Moisés? Nosotros queremos que tú seas quien nos hable, que no nos hable Dios, que no nos hable Él, que no nos hable Dios, que nos hable Moisés. Pero Moisés le dice que no deben tener miedo. Y luego el Señor le dice lo siguiente a Moisés. Se lo dice con su boca. Le dice a Moisés en Éxodo 20, 22 y 23. Le dice, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro, que compita conmigo. Y ellos lo escucharon. Ellos le hablaron Dios le habló a Moisés. El Señor le habló a Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel. Así que Moisés, llevó la voz de Dios a el pueblo de Israel en ese momento. El rey Nabucodonosor estaba caminando por la terraza del palacio real en Babilonia, hermanos. Y mientras contemplaba la ciudad, él decía, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad y decía, jactándose con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Y Nabucodonosor estaba acabando de decir eso cuando dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz de allá arriba del cielo, dice en Daniel 4:31, dijo lo siguiente, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Oiga, Dios, nuestro Dios, tiene boca para hablar. Pedro le está recordando a los hermanos en la fe lo que sucedió cuando vino el Señor Jesucristo. Cómo vieron su majestuoso poder, ¿verdad? Su majestuoso resplandor. Y dice, y nosotros mismos, segunda de Pedro 1:18, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dios sí tiene boca y Dios sí habla. Yo creo que Dios te ha hablado a ti, Dios me ha hablado a mí, ¿verdad? Algunos en voz audible, algunos a través de la palabra, algunos imprimen en el corazón una palabra y tú sabes que es la voz de Dios, pero Dios sí tiene boca. Pero Dios tiene boca para hablarnos a cada uno de nosotros. Dios tiene ojos para mirar. Claro que sí. Salmo 113:6 dice, se humilla el Señor a mirar lo que hay, ¿a dónde? En el cielo y lo que hay en la tierra. Tiene ojos para mirar. Mire lo que dice el Salmo 83:13. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Pero no solamente tiene boca para hablar, no solamente tiene oídos para oír. Hay otra palabra que es muy bonita, que no recuerdo en qué libro está, pero dice que el Señor dice que tiene sus oídos atentos al clamor del justo. Él tiene sus oídos atentos al clamor del justo. Bueno, tiene oídos para escuchar. Claro que sí, tiene oídos para escuchar el Señor. En primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 12, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
No creas que Dios no te oye. Nuestro Dios oye a su pueblo. Nuestro Dios tiene oído para oír, como ningún otro ídolo tiene oídos para oír. Tu Dios y mi Dios tiene oídos para oír. También nuestro Dios tiene nariz para oler. Claro que sí. Dice Génesis 8:21, y el Señor percibió, dice, el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Verdad? Qué lindo. El Señor percibe el aroma agradable. Aleluya. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15, la primera parte. Mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Bendito sea el Señor. Tiene manos, Dios tiene manos para sentir, Dios tiene manos para tocar. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré las fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 49:16 dice: he aquí en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Dios, tu Dios que se te ha revelado, Él sí tiene manos para sentir y para tocar. Tiene pies también, por último. Claro, tiene pies para levantarse y para pelear por nosotros. Zacarías 14, versículos 3 al 5 dice: luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salmo 68:1: levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cera en el fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios. Hermanos y amigos queridos, antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí somos su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, dice, coherederos. Hermano, tú tienes a un Dios que tiene, aleluya, boca para hablar. Tienes el privilegio de entender las cosas espirituales, hermanos, las cuales se entienden por el Espíritu. Se puede orar, hermanos, para pedir espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. También tú tienes el privilegio de ser del grupo de personas a quienes el Señor le revela sus secretos, a quienes el Señor le revela sus misterios. Podemos estar seguros, hermanos, que no estamos incompletos. Por el contrario, estamos completos en Él. Nosotros no necesitamos más nada si lo tenemos a Él. Hermanos, esta es una reflexión de esperanza. Que esto te dé esperanza. El Dios que nos llamó, el Dios que se apiadó de nosotros, el Dios que va delante de nosotros, está por nosotros. Tú necesitas alguien que te hable y Dios te quiere hablar. Tú necesitas alguien que te mire, que te vea. Dios te
quiere ver y te quiere mirar. Tú necesitas a alguien que te escuche y que te oiga. Dios es el que te escucha y que te oye. Necesitas a alguien que te abrace. Dios tiene manos para abrazarte. Tú necesitas a alguien que camine a tu lado. Dios tiene pies para caminar a tu lado. Hermanos, ora conmigo en este momento. Adora al Dios maravilloso que tiene cuidado de ti. Tú estás del lado del Dios de los imposibles, del Dios grande y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos y te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, y por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros. Dios te bendiga, hermano, y te guarde en esta hora, en el nombre de Jesús.